Buena tarde a todos, bienvenidos a esta sexta entrega de nuestros webinars en esta serie creada con temas importantes, o los temas que consideramos importantes para atender esta contingencia. Si bien los primeros 5 temas estuvieron muy enfocados hacia la estrategia, hacia la definición del modelo de negocio, hacia prepararnos en lo que viene hacia el futuro, este tema de la liquidez y el financiamiento es un tema que no quisimos dejar pasar. Entendemos que hoy en la mente del director de empresa, del dueño de empresa, la liquidez, el acceso a financiamiento, son temas que todos los días tenemos en la cabeza y son temas que todos los días nos generan preocupación. Y por eso destinar este espacio para hablar acerca de liquidez y financiamiento. Sin que esto pretenda ser una clase teórica de finanzas o sin profundizar mucho en los temas que se relacionan con la liquidez, la idea es poder encontrar algunas respuestas hacia cómo debemos hacer frente a este problema y algunas ideas que podríamos poner en práctica de inmediato relacionadas con el tema de liquidez. Empecemos entonces con algunas definiciones básicas. Empecemos definiendo y encontrando el sentido general de este asunto de liquidez. ¿Cómo definimos liquidez? Pues liquidez de una manera muy sencilla es la capacidad que tiene la organización para hacer frente a sus compromisos y a las obligaciones financieras. Y esto se puede dividir en dos partes. Los compromisos que tenemos a corto plazo, es decir, en los siguientes 12 meses, o los compromisos que tenemos a largo plazo, que van más allá de estos 12 meses. Entonces, hoy el problema que afecta a la empresa es cómo voy a hacer frente a estos compromisos inmediatos. Y la liquidez se compone de varios elementos. Si nos vamos solamente a este tema de entender el significado de diccionario o el significado de cualquier libro de finanzas, tendríamos una segunda percepción o una segunda definición de lo que es liquidez, que es la capacidad de un bien de ser fácilmente transformado en dinero en efectivo. ¿Y por qué hago esta separación entre las fórmulas financieras y los temas de liquidez que hoy operativamente afectan al director de empresa? Si nosotros analizamos las fórmulas financieras, podemos encontrar que la liquidez en términos financieros pues, es esta relación entre los compromisos que tengo, es decir, los pasivos, y mis activos, es decir, aquello que me va a permitir hacer frente a estos compromisos, es decir, lo que tengo en caja, mis inventarios, mis cuentas por cobrar. Y lo que está sucediendo hoy en esta crisis de liquidez es precisamente, primero, que no tenemos la capacidad de hacer frente a estos compromisos, obligaciones, porque no tenemos la caja o la liquidez. Y el segundo tema también se ha vuelto muy importante. Es decir, hoy no estamos teniendo tampoco la capacidad de transformar los bienes en dinero efectivo para hacer frente a nuestros compromisos. Incluso en algunas microempresas, en algunos ámbitos geográficos, regionales, están volviendo a prácticas de trueque y hacer intercambio de productos e intercambio de servicios en algunos casos. Si hoy nuestros clientes no tienen la capacidad para comprar nuestros productos y servicios, pues tenemos inventarios que no podemos hacer líquidos. Y ojo que hablo de la capacidad, no necesariamente de la necesidad. Si la necesidad seguramente se mantiene en el mercado, pero no existe el circulante, no existe la disposición o la disponibilidad de recursos para que nuestros clientes puedan comprarnos y después puedan pagar los productos y servicios que no estamos ofreciendo. Y lo mismo sucede con las cuentas por cobrar. Entonces, cuando hacemos este balance entre lo que me deben mis clientes, lo que tengo en inventarios, lo que tengo en caja y mis compromisos, pues me encuentro que lo que tengo en inventario no lo puedo hacer líquido de inmediato, lo que tengo en cuentas por cobrar no lo puedo hacer líquido de inmediato y me queda solamente aquello que tengo en caja para hacer frente a estos compromisos. Parte de la estrategia o parte de las alternativas que tiene hoy el director de empresa, el director de finanzas, el dueño de empresa es entender si es posible hacer líquidos estos activos para hacer frente a estos compromisos. Hasta ahí la definición de liquidez. Veamos en qué mar juega, en dónde se desenvuelve el director de empresa con relación a la liquidez. Evidentemente, como directores de empresa buscamos que los flujos en la caja se den, que el dinero circule, poder voltear a la cuenta bancaria y encontrar que tenemos
suficiente para hacer frente a nuestros compromisos de operación, pero también para hacer frente al crecimiento de la compañía. Entonces, el segundo punto en este triángulo en el que se mueve el director es el crecimiento de la compañía, el buscar desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, llegar a nuevos mercados, incrementar la base de clientes y sobre todo con una base rentable, es decir, generando utilidades. El director de empresas entonces busca liquidez, generar flujos que mantengan a la empresa operando, crecer en el corto, mediano y largo plazo y ser rentable. Es decir, la rentabilidad la entendemos como la generación de utilidades permanentes. Que de los ingresos de la compañía restemos costos y gastos y tenga un margen para distribuir entre los accionistas, impuestos, es decir, todos los compromisos que vienen después de la operación de la compañía. Y generalmente lo que nos dice la teoría es que la empresa que busca crecimiento tiene que sacrificar liquidez o rentabilidad. La empresa que está enfocada en la liquidez seguramente va a sacrificar rentabilidad o crecimiento. Y la empresa que está enfocada a ser muy rentable tendrá que sacrificar liquidez o crecimiento. Y de esto podríamos hablar de algunos ejemplos. Es decir, una de las empresas o un modelo de negocio que es sumamente líquido son los supermercados. ¿Por qué? Porque todas sus ventas las hacen de contado, inclusive si yo paso mi tarjeta, el banco prácticamente de inmediato está haciendo el pago al supermercado y ellos a los proveedores les pagan en ciclos de 90 o 120 días. Entonces es un negocio muy líquido. Incluso estos excedentes en caja son utilizados para inversiones o para apalancar el crecimiento, para la compra de oportunidades inmobiliarias y cuestiones así. Y los márgenes o la rentabilidad es muy baja. Es decir, en la última línea, un supermercado puede tener márgenes del 3, 4%. Entonces es una empresa que en materia de rentabilidad de márgenes tiene márgenes pequeños, pero es una empresa muy líquida. Y si yo busco una compañía que tenga una rentabilidad muy alta, que tenga márgenes muy altos, es muy probable que tenga que sacrificar liquidez. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las startups, con las .com, con esas empresas que están muy apalancadas en tecnología o que nos están vendiendo una promesa a futuro? Y a veces es sorprendente incluso ver que, por ejemplo, Netflix tiene 4 o 5 años perdiendo y pérdidas millonarias y aún sigue siendo una gran empresa y aún sigue siendo una empresa que tiene mucha liquidez. ¿Por qué? Porque la liquidez de esta compañía se la están dando los inversionistas que están apostando hacia el crecimiento y que están apostando hacia el futuro. No es necesariamente una liquidez que llegue a través de la operación. Desafortunadamente no todos tenemos acceso a un modelo de negocios como el de Netflix o un modelo de negocios como algunas .com en las que atrás hay un inversionista o un grupo de inversionistas que están especulando por el éxito de la empresa, por el valor de la promesa de la marca y podemos tener la caja llena. Al final, las fuentes de liquidez de la empresa son los clientes que a través de la compra de productos y servicios alimentan la caja, los accionistas que invierten para el crecimiento, para mantener la planta productiva, o la tercera, que pueden ser el financiamiento a través de los bancos. Entonces, ya hay momentos de crisis como este, en el que como directores de empresa, como dueños de negocio, tenemos que decidir si sacrificamos rentabilidad, si es necesario disminuir nuestros márgenes, incluso irnos a punto de equilibrio para poder tener liquidez. ¿Y por qué tendríamos que hacer esto? ¿Por qué tendríamos que hacer este sacrificio? Pues porque en algún momento tendríamos que tomar una decisión en una crisis como esta, en una crisis en la que la liquidez no solamente de la compañía, sino del mercado en general es baja, decidir si queremos ser una empresa muy rentable, que gane mucho dinero, pero que no llegue a las arcas, que no llegue a la caja ese dinero, o queremos ser una empresa que gane poco, pero que sea muy líquida, en donde el dinero esté circulando permanentemente en la caja. Y para esto les doy una analogía. La rentabilidad, las utilidades de la empresa son el alimento de la organización. Ese alimento nos permite mantenernos vivos, crecer y desarrollar a la empresa. Pero la liquidez es el oxígeno que mantiene todos los días viva a la compañía. Si yo dejo de comer, muy probablemente pues, se vea deteriorada mi salud en cierto tiempo y muy probablemente pues, deje de vivir en algún tiempo. Sin embargo, si yo dejo de respirar, pues seguramente
ese estado fatal de salud lo voy a encontrar mucho más pronto. Y lo mismo sucede con las empresas. Si a la empresa deja de llegar dinero, la empresa se muere, la empresa deja de operar, la continuidad del negocio se ve en riesgo y dejamos de entregar productos y servicios. Si dejamos de entregar productos y servicios, dejamos de generar valor, perdemos clientes y la empresa no puede seguir operando. Entonces, esta decisión seguro no es una decisión fácil para el director de empresa, pero tenemos que entender si este es momento de sacrificar rentabilidad para obtener liquidez. Y bueno, y el escenario ideal es tener rentabilidad y liquidez, o al menos este sería el escenario ideal por el que todos estaríamos apostando. Particularmente esta coyuntura nos presenta algunos retos que afectan la liquidez de manera particular. La primera es que la pérdida de ingresos en muchas compañías se dio de manera súbita, es decir, no hubo un aviso e incluso de manera literal hubieron compañías que un día despertaron y se dieron cuenta que sus fuentes de ingreso estaban cerradas, que no había manera de generar ingresos, ya sea por restricciones sanitarias, por restricciones de las autoridades o porque los clientes ya no estaban en disposición de adquirir los productos y servicios que estas empresas ofrecían. Generalmente, cuando nosotros dirigimos una compañía, pues tenemos diferentes señales que a través de indicadores, que a través de los estados de resultados, del estado de flujo de caja, nos empiezan a decir que hay algo que no está funcionando. Estamos perdiendo ingresos, estamos perdiendo la base de clientes, estamos perdiendo márgenes, hablando de rentabilidad, y esto va sucediendo a menos de que exista una crisis operativa muy seria, pero va sucediendo poco a poco, vamos leyendo estas señales y vamos decidiendo dónde ajustar. Es decir, oye, pues revisemos nuestras políticas de crédito, revisemos nuestra base de clientes, revisemos la forma en que estamos comprando y vamos ajustando en el camino para hacer frente a esta pérdida de ingresos. Hoy no tuvimos esta oportunidad, no tuvimos el tiempo, no tuvimos las señales que nos fueran diciendo que algo estaba pasando y que algo tendríamos que cambiar. La pérdida de ingresos se dio de manera súbita y eso sin duda representa un reto especial ligado a esta contingencia o esta coyuntura. La segunda es que nuestros plazos de cobranza se están haciendo mucho más largos. Si nosotros teníamos una política de crédito de 30 días, nuestro ciclo real de cobranza era de 40, 45 días, pues estamos encontrando que muy probablemente, y en algunas empresas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar en estas últimas semanas, nos encontramos que tienen una pérdida de ingresos, una pérdida de ventas, pero además están teniendo una pérdida en los ciclos de cobranza. Es decir, además de que no están generando cartera nueva, no están pudiendo recuperar lo que tendrían que estar recuperando porque sus clientes también tienen un problema de liquidez y porque sus clientes también están atendiendo otras prioridades que no necesariamente son el pago de estos compromisos. Hay una frase que dice que pues las ventas, el crecimiento de ventas es vanidad. Lo que realmente importa es que estas ventas se traduzcan en efectivo, que se traduzcan en liquidez o se traduzcan en recursos en nuestra caja, en nuestra tesorería. El tercer reto que tenemos hoy es que existen compromisos coyunturales que no son aplazables. Si ya sabemos que los impuestos, ya nos dijeron muchas veces que los impuestos los tenemos que pagar en tiempo y forma. Entonces, bueno, son coyunturas que tenemos que cubrir, a las que tenemos que hacer frente. Nuestra declaración anual, nuestro pago de la declaración anual lo tenemos que cubrir sí o sí. Nos estamos dando cuenta también, o nos estamos encontrando con que pensando en el futuro, pensando en el futuro inmediato, estamos también haciendo cortes en nuestro headcount, estamos disminuyendo el tamaño de nuestra estructura y esto nos genera compromisos adicionales de liquidez. Si hay un pasivo laboral que tenemos que cubrir, queremos hacer nuestra plantilla más pequeña, tenemos que liquidar aparte de esta plantilla, que si bien no es el deseo de ningún director de empresa, lo tenemos que hacer y nos genera un compromiso y una presión adicional sobre el flujo de caja. Entonces hay compromisos de esta coyuntura que no son aplazables y que nos generan presión extra relacionada con la liquidez. Otro punto es relacionado con mucho de lo que hemos hablado en los webinars anteriores. Y hemos hablado de que es necesario revisar nuestra oferta de valor, que es necesario revisar nuestro modelo de negocio, que es necesario revisar la forma en que
estamos entregando una experiencia al cliente, pero esto muy probablemente requiera que hagamos inversiones adicionales para adaptar el modelo de negocio, que tengamos que invertir en infraestructura que no teníamos prevista antes para poder adaptar este modelo de negocio. Es decir, si yo traía un modelo de negocio en el que mis inversiones estaban en un piso o en un espacio para que llegara mucha gente y atender a mis clientes en ese espacio, generar tráfico y de esa manera generar volumen de ventas. Hoy me estoy dando cuenta que el cambio o me está obligando esta situación a cambiar mi modelo de negocio y mover estos recursos o invertir en una plataforma que me permita generar ventas a través de comercio electrónico, que esto también me está obligando a invertir en equipo para el reparto, que me está obligando a contratar personal adicional especializado en el desarrollo de estas plataformas, que entienda este negocio. Entonces, muy probablemente tenga que hacer inversiones adicionales. Quizá no estoy modificando el modelo de negocio, pero también me estoy encontrando que, dada la contingencia y las regulaciones sanitarias, también tengo que hacer inversiones adicionales, que tengo que poner equipo especial para sanitizar, que tengo que mejorar mi control de accesos, que tengo que, en lugar de trabajar 2 turnos al día, tengo que trabajar 4 turnos y los tengo que escalonar porque no puedo tener tanta gente en la línea de producción. Entonces, inversiones adicionales que empiezan a poner presión sobre el flujo. Entonces, si no tengo los recursos líquidos, pues difícilmente con las cuentas por cobrar o con el inventario puedo hacer frente a estos compromisos. Otro tema que trataremos también más adelante con nuestro invitado especial, pero que es un hecho, es la desconfianza de las instituciones financieras en algunos sectores en particular. Si bien hoy los bancos y en general las instituciones financieras no tienen cartera abierta para poder financiar, porque además sus números también se ven afectados por los retos de liquidez que tenemos hoy. Si hay un incremento en la cartera vencida, hay menos recursos de los ahorradores, pues también hay cierta desconfianza en sectores particulares. El sector oil and gas, que es un sector que he conocido muy de cerca en los últimos años, por ejemplo, es un sector en el que los bancos no quieren dejar el dinero. La caída del precio del petróleo ha golpeado muchísimo ese sector. Si nos vamos dentro del mismo sector de energía, por ejemplo, al de renovables, pues bueno, los cambios que han habido en la normatividad también hacen que las inversiones se alejen y no solamente las instituciones financieras se hagan a un lado, sino aquellas fuentes de capital, aquellos posibles inversionistas que pudieran participar en proyectos de inversión o en algún joint venture o que puedan invertir capital a riesgo para el desarrollo de estos proyectos o de estas empresas. Entonces también es un tema que afecta a la liquidez en general y como van viendo, pues esto se empieza a llenar de aristas y se empieza a llenar de aristas complicados que no necesariamente juegan hoy a favor de las decisiones y de la situación que el director de empresa tiene enfrente. Otro tema es el riesgo cambiario. Si nosotros a principio de año traíamos un pasivo, una deuda con proveedores en dólares o una deuda bancaria en dólares, pues nos estamos dando cuenta que hoy necesitamos mucho más pesos para cubrir ese riesgo cambiario. Si nosotros, o para cubrir estos compromisos, si nosotros tenemos deudas en dólares e ingresos en pesos, pues tenemos que generar mucho y mayores ingresos para poder cubrir con estos compromisos. Y si bien sabíamos que podía suceder, que había cierto riesgo en que la paridad del peso con el dólar se moviera y quizá fuimos muy provisores en contratar algunas coberturas, pues en ocasiones no necesariamente veíamos que los números iban a llegar hasta allá o pues no podríamos prever que toda la economía a nivel mundial con esta pandemia sufriera a tal grado que nos ha llevado a tener esta situación y esta paridad y esta presión sobre la caja. Entonces, el observar todos los temas macroeconómicos a nivel internacional que afectan con el riesgo cambiario cuando estamos expuestos ante estos riesgos es un tema también que debemos de tomar en cuenta y que genera otro factor de presión hacia la liquidez. Si estamos en la posición contraria en la que pues tenemos clientes que nos compran en dólares o clientes
o cartera en dólares o ingresos en dólares y nuestros gastos o nuestros compromisos están en pesos, bueno, pues seguramente jugará a nuestro favor si es que estamos pudiendo convertir esta cartera, estas cuentas por cobrar o nuestros inventarios o nuestros activos productivos en activos líquidos. ¿Cómo abordarlo entonces? ¿Cómo tendría el director de finanzas, cómo tendría el director general, el contador de la organización que hacer frente a este tema de liquidez que parece sumamente complejo, que tiene muchos aristas y que por donde lo veamos, pues no, parece no haber una luz al final del camino? Pues lo primero, y esto es una regla general para todos los problemas, es analizar y comprender qué está pasando. Una vez que tenemos totalmente claro qué está pasando, de qué tamaño es el boquete, hasta dónde podemos aguantar, qué riesgo se está generando, entonces podríamos empezar a generar medidas de contención. Uno de los problemas clave en la solución de problemas, y no estrictamente en el área financiera, sino en general en la organización, es que nos saltamos esta parte y nos vamos directo a generar ideas, a generar planes de acción, a generar proyectos sin antes haber analizado y comprendido perfectamente la situación. Una vez que generamos las medidas de contención, la tercera fase es hacerlas sostenibles. Es decir, dar seguimiento a que se vayan cumpliendo, entender cuál ha sido el impacto de estas medidas sobre el problema, cómo se están impactando los indicadores y hacer ajustes hasta llegarnos al nivel, al grado o al objetivo que estamos buscando. Vamos a ver una por una y vamos a ver parte por parte qué tendríamos que estar haciendo, cuáles son nuestras sugerencias de lo que tendríamos que estar haciendo como directores de empresa o como directores de finanzas o responsables del área financiera de una organización para hacerle frente a esto. Nuestra primera recomendación es generar una fuerza de tarea. Creemos que los temas de rentabilidad, liquidez, de ciclo de negocio son responsabilidad exclusiva del director general. Pues al final la cabeza que está en juego es la del director general. Creemos que son responsabilidad exclusiva del financiero. Es decir, financiero resuelve, es un tema financiero, yo estoy viendo cómo vender, yo estoy viendo cómo operar, resuélvelo tú, o del contador de la organización. Esto también en la medida del tamaño de la organización. La recomendación es generar una fuerza de tarea. La responsabilidad de la liquidez y la rentabilidad no es exclusiva de una persona, de un departamento o de un área de la organización. Todos los que estamos en la organización sumamos o restamos a los temas de liquidez. Entonces, tendríamos que estar involucrados en la solución. Si bien el director financiero, el contador, el director general tiene un panorama general de esto, tiene el detalle de los números, tiene la claridad sobre los indicadores, sobre la forma de medir el resultado financiero, no es el único responsable o no es la única persona que tiene la capacidad de encontrar una salida. Siempre cada una de las áreas de la organización seguramente tendrán ideas que pueden ayudarnos a generar, a darle una vuelta a esta contingencia y esta crisis de liquidez. Segundo, es establecer una rutina para los temas de liquidez. ¿Qué sucede o qué tendríamos que estar haciendo? Pues fijarnos una rutina que incluya reuniones de análisis, de generación de ideas y de seguimiento en forma diaria, semanal o mensual, dependiendo de qué tan grave sea la crisis, de qué tan profunda sea la crisis, y gestionar en estas semanas cada uno, o en estas reuniones, en estas rutinas, cada uno de los planes de acción que tendríamos que estar llevando a cabo para los temas de liquidez. El tercer punto es actualizar nuestras previsiones de caja. Es decir, no es suficiente tener o trabajar con el presupuesto que diseñamos a final del año pasado o la actualización que hicimos en este trimestre, sino que tendríamos que empezar a trabajar sobre previsiones de caja, es decir, cuánto voy a recibir, cuándo tengo comprometido y realizar diferentes análisis de sensibilidad bajo mis peores escenarios. ¿Cuál es el peor escenario? Pues que mis ingresos son cero a partir de ahora y que yo espero que en julio, agosto y con este ritmo empiecen a incrementarse y no necesariamente, y hago un paréntesis, tenemos que diferenciar el tema de ventas con el tema de ingresos, es decir, yo puedo vender, incrementar mis ventas y por ahí dicen que las ventas son vanidad, que al final, y traigo esta frase que cash is king,
Podemos tener muy buenos incrementos de ventas, muy interesantes crecimientos, pero si no cobramos y el dinero no llega a la caja, pues no nos sirve de nada. Entonces, este análisis nos tiene que empezar a decir de manera clara, bajo diferentes escenarios, cuáles son las previsiones de ingreso, cuáles son las previsiones de ingreso y tener al menos 3 escenarios sobre los cuales trabajar. El siguiente punto es, ya con estos escenarios establecidos, estos escenarios en blanco y negro, identificar cuáles son los riesgos de continuidad de negocio producto de este análisis. Pues resulta que una vez que hice este escenario, este análisis de sensibilidad, me estoy dando cuenta que en 2 semanas voy a dejar de operar. No hay manera en la que pueda dejar de operar. Y no hay manera que pueda continuar operando, pues porque no voy a tener dinero para cubrir la nómina o no voy a poder tener dinero para cubrir la renta del almacén o la renta de la planta o el financiamiento, el arrendamiento de las unidades de transporte, en fin. Estos escenarios, estos análisis de sensibilidad me van a ayudar a identificar esto, cuáles son esos riesgos de continuidad de negocio, sobre todo porque mientras el negocio pueda seguir operando, mientras haya continuidad en las operaciones, pues hay una luz al final del camino. En el momento en que la continuidad de las operaciones se vea en riesgo, difícilmente voy a encontrar una luz al final del camino. Y por último, establecer líneas de acción inmediata ante estos riesgos. Es decir, si ya identifiqué un riesgo de continuidad de negocio, ¿qué voy a hacer específicamente para atacar este riesgo? Y hay muchas opciones que podríamos tener o pudieran surgir muchas opciones para estas líneas de acción. Y finalmente identificar, y una de ellas es la identificación de alternativas de financiamiento. ¿Sí? Es difícil. Hoy, insisto, las instituciones bancarias no están, o financieras en general, no están totalmente abiertas. Sin embargo, hay oportunidad de obtener financiamiento para ciertos proyectos. ¿Qué medidas de contención? O vamos a la siguiente parte, que son las medidas de contención. Pues primero, nuestra recomendación es establecer un plan de comunicación claro con todos los involucrados. Colaboradores, socios, proveedores, clientes, tienen que estar muy claros de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En la medida que nosotros seamos claros y los involucremos, podemos tener incluso un aliado que nos puede ayudar a generar ideas para atender esta crisis de liquidez. A nadie le interesa seguramente, ni a nuestros clientes, ni a nuestros proveedores, ni a las instituciones financieras, que nos vaya mal, que esta crisis de liquidez nos golpee. Si a un proveedor no le interesa que nos golpee esta crisis de liquidez porque se queda sin un cliente seguramente. A nuestros clientes tampoco nos interesa que nosotros como proveedores tengamos un problema profundo de liquidez porque vamos a dejar de darles un producto o un servicio que seguramente es necesario para ellos. Lo segundo es generar un plan de generación, un plan de obtención de ingresos alternativo. Si la manera tradicional en la que yo estoy teniendo ingresos hoy no funciona, tengo que buscar una alternativa para generar ingresos diferentes. Insisto, si continuamos haciendo las cosas de la misma manera, difícilmente vamos a obtener una solución ante un entorno que ya cambió, ante un entorno que es totalmente diferente. Y sobre esto también vamos a hablar un poco de qué está sucediendo en las empresas y qué están haciendo allá afuera para atender esto. Nuestra tercera recomendación para estas medidas de contención es identificar, definir y negociar esquemas de trabajo diferentes con proveedores clave. Por ejemplo, ¿qué le está sucediendo si nosotros comercializamos productos? ¿Qué está sucediendo con nuestros proveedores? Si nosotros producimos, estamos en manufactura, pues que nuestros proveedores seguramente tienen inventarios ahí que no están pudiendo desplazar porque las condiciones del mercado no lo permiten. Entonces, acercarnos al proveedor y encontrar un medio por el cual ellos puedan desplazar esas mercancías a través de nosotros generamos valor y encontramos un medio también para hacerlos llegar al mercado, es una forma de hacerlo. Es decir, nuevamente al proveedor pues, no le conviene tener los almacenes llenos sin moverlos, a nosotros no nos conviene detener nuestra operación por falta de materia prima o falta de productos y tendremos que encontrar algún esquema de trabajo con estos proveedores que nos ayude a encontrar una solución con las garantías que sean necesarias. Incluso compartiendo riesgos, compartiendo costos, modificando la composición de la cadena de valor, de la cadena productiva,
para poder encontrar una solución para esto. Hay un sinfín de, un número enorme de posibilidades, incluso legales, de organización para poder asegurar los flujos de cobranza y poder asegurar que cada quien reciba su parte en la cadena productiva. Ya les hablaba de esto, establecer planes de contingencia que aseguren la continuidad de las operaciones. Si las operaciones se detienen, el panorama se torna mucho más complicado. Si dejamos de producir, si dejamos de vender, si dejamos de administrar, las cosas van a complicarse mucho más. Y actualizar todos los planes de financiamiento. Si hay instituciones financieras que están dando algunas facilidades para que podamos renegociar los esquemas que tenemos, lo más importante, y volviendo al punto 1, es tener un plan de comunicación claro, tener un plan de salida y llevar este plan de salida también con las instituciones bancarias que también nos pueden dar alguna luz o nos pueden ayudar a que las cosas cambien de manera diferente. Hablando del financiamiento que tenemos con instituciones financieras, hablando del financiamiento que tenemos con proveedores, todos los esquemas de arrendamiento, actualizarlos, ponernos al día, entender que el refinanciamiento seguramente va a tener algún impacto en la rentabilidad, pero hoy, recuerden, nuestra crisis es de liquidez. Hoy, si estamos en un profundo hoyo relacionado con la liquidez, nuestro foco tiene que estar en la liquidez y la rentabilidad seguramente pasará a segundo plano. Y otra de las medidas de contención que nosotros sugerimos es actualizar nuestras políticas de tesorería y comunicarlas también. Es decir, actualizar los plazos con los que estamos haciendo pagos en común acuerdo con proveedores, actualizar las formas en que estamos haciendo los pagos, actualizar junto con la gente de operaciones de la cadena de suministro los esquemas, monedas en las que estamos comprando, las características de las negociaciones. Si hay, insisto, también una serie de alternativas que podemos tener con nuestros proveedores para modificar la cadena de valor y modificar la forma en que estamos trabajando. Me ha tocado ver, por ejemplo, hoy una compañía que se dedica a la venta de alimentos, donde su principal proveedor es un proveedor de café, con el que han podido negociar que todo el inventario que tienen, al menos para atender la demanda de los 2 siguientes meses, está en consignación con una garantía sobre la cobranza. Entonces se quitan este problema de tener que pagar los inventarios de café y lo están ligando a la cobranza con los clientes, que es prácticamente de contado. Entonces hay formas donde siempre la comunicación, el tener un plan claro y la transparencia con proveedores y partes involucradas es clave para poder salir de este problema. La siguiente recomendación es mantenernos siempre alertas sobre las posiciones que tenemos abiertas en estos escenarios cambiantes. ¿Y a qué me refiero con posiciones abiertas? Pues todos los compromisos que tenemos con proveedores, entidades financieras, y que están sujetas a cambiar, que están sujetas a que las condiciones del entorno puedan afectar la manera en que nuestros compromisos están definidos. Por ejemplo, si tenemos financiamientos con tasa variable, pues entender muy bien qué está pasando con las tasas a nivel general. Hoy está jugando a nuestro favor, pero pues entender qué está sucediendo y cómo pudiera afectar también a nuestras posiciones en tesorería. Si tenemos compromisos en divisas extranjeras, también entender cómo el movimiento de la paridad del peso contra estas monedas extranjeras puede empezar a afectarnos. Y lo mismo del otro lado de los ingresos, ¿no? El monitorear permanentemente esto, los directores financieros lo hacen todos los días, los directores generales lo hacen también con cierta frecuencia, pero hoy tiene que ser un tema que nos debe tener en alerta permanente para entender qué está pasando y cómo nos puede afectar a favor o cómo juega esto en contra de lo que estamos haciendo. Y finalmente, esta tercera etapa de sostenibilidad, se van a generar muchas lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas tendríamos que integrarlas a nuestras prácticas de negocio. Recuerden, lo que está sucediendo hoy se está convirtiendo en una práctica normal. Y bueno, ya hemos escuchado muchos ejemplos y muchos discursos sobre esto. Es decir, hoy el home office, que fue un tema obligado, ya se está convirtiendo en una práctica normal. Ya nos dimos cuenta que esto sí funciona
y ya estamos todos migrando hacia ese esquema. Y lo mismo va a suceder en estos temas financieros. Oye, el abrir mis libros, el compartir mis utilidades con mis proveedores a cambio de ampliar los plazos de financiamiento o esquemas diferentes de trabajo, pues está funcionando y esto se va a convertir en una práctica que seguramente se va a sostener hacia adelante. El tema es que estas lecciones se documenten y se integran a las prácticas de negocio. Yo les hablaba de esta frase de Cash is King, que surgió en la última crisis financiera que pegó a nivel mundial, que todos creíamos que se iba a quedar para toda la vida, que la tesorería, el área financiera de las organizaciones se iba a administrar con base en esto. Se nos olvidó porque las situaciones cambiaron y hoy nuevamente volteamos a decir, oye, ahí hay un tema que tuvimos que haber previsto y que hoy nos está golpeando fuerte. Difícilmente pudiéramos haber previsto la profundidad de este golpe o el impacto de este golpe, pero bueno, en algo tuvimos que habernos preparado, hubiéramos podido estar preparados. Lo segundo es ajustar acciones y planes a los cambios en estos escenarios. El que nosotros definamos un plan de acción ante los gaps que estamos encontrando, ante los riesgos de continuidad de negocio, no significa que esto no vaya a cambiar, no significa que sean permanentes. Entonces, lo que va a suceder es que vamos a seguir encontrando cambios en el mercado, cambios en las condiciones de la contingencia. Quizá preveíamos que la contingencia durara cierto tiempo, este tiempo va a ser mayor, esperábamos cierta reacción del mercado que quizás se da en mayor o en menor medida, y esto nos obliga a generar ajustes en estos escenarios. Y en tercer grado, o como tercer elemento de sostenibilidad, es desarrollar un plan de mejora tecnológico que nos ayude a que estos cambios se den en automático, que estos cambios se mantengan y que sean sostenibles a través del tiempo. ¿Sí? La revolución digital, la tecnología en las organizaciones es un elemento al que nos han empujado durante esta contingencia, pero que debemos entender y usar como herramienta, como palanca para que los cambios en la forma en que estamos operando se mantengan a través del tiempo, se den más rápidos y sean sostenibles. Entonces, hablamos primero de analizar y entender muy bien el problema, segundo, de generar medidas de contingencia y tercero, que estas medidas sean sostenibles. Hay quienes incluso sugieren que aún fuera de épocas de crisis, mantengas la administración de tu caja, mantengas tu tesorería en una gestión permanente de crisis. Algunas ideas. ¿Qué podemos hacer? Sí, en teoría suena bien. Pues sí, sabemos que tenemos que analizar el problema. Suena muy fácil, pero ya de manera concreta, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué están haciendo algunas organizaciones? Lo primero es realizar ventas por adelantado. Es decir, si hoy las condiciones sanitarias, las condiciones de la infraestructura no me permiten entregarte un producto o servicio, busquemos realizar estas ventas por adelantado. Es decir, recibir dinero a cambio de, cuando tengamos un cambio en el escenario, yo poder darte un producto o un servicio. Lo están haciendo algunos hoteles, lo están haciendo algunos restaurantes, lo están haciendo algunos cines. Si, oye, tú compra hoy un bono de restaurantes, una tarjeta de regalo con cierto valor y te doy un 20% adicional al costo de esta tarjeta. Y Sergio, pero 20% es muchísimo. Con los márgenes que tenemos no podemos entregar el 20%. Esto que está sucediendo es privilegiar la liquidez sobre la rentabilidad. Entonces, si mi problema hoy es de liquidez, implemento acciones que me ayuden a salir de esta crisis de liquidez. Ojo, no les estoy sugiriendo generar pérdidas que más adelante no puedan cubrir. No les estoy sugiriendo adelantar ventas y hacer compromisos que después no puedan asegurar con los clientes. Sí les estoy sugiriendo, o sí está sucediendo en la realidad, que los clientes están respondiendo a esto, están respondiendo a dejar parte del dinero en una venta, pensando en una entrega del producto o servicio hacia más adelante a cambio de un beneficio. Segundo, esto es algo que además se hace de manera permanente, no es únicamente un tema relacionado con esta crisis de liquidez, pero es el incentivar el pago adelantado de cuentas por cobrar. Es decir, entiendo que teníamos un compromiso, que tú tienes un compromiso de pago en 60 días, pero ¿qué pasa si estás en posición de adelantar el pago y yo te ofrezco un
beneficio adicional. Y el beneficio adicional no necesariamente tiene que ser en un descuento, puede ser a través de un rebate, es decir, a través de la entrega de un producto o un servicio eh, no en dinero, sino en especie, lo cual también tiene cierto beneficio financiero para nosotros. Es decir, es otra alternativa y es otra de las cosas que podemos hacer, además de las alternativas que hay en el mercado financiero como el factoraje cuando sea permitido, ¿no? Cuando sea posible y cuando las condiciones del negocio lo permitan. Es momento también, o qué tendríamos que estar haciendo, revisar nuestros inventarios y los activos líquidos que no están ligados con nuestra continuidad de negocio. Oye, es que tengo una oferta muy buena por mi planta. Sí, pues si vendes la planta, pues no vas a poder producir, entonces estás matando el negocio, ¿no? Encontremos aquellos activos que pueden hacerse líquidos, que seguramente tendremos algún impacto en el valor del activo, pero si esto hoy nos ayuda a resolver la crisis de liquidez sin poner en riesgo la continuidad del negocio, es otra acción que podríamos valorar y otra acción que podríamos tener en mente. Y revisar nuestros inventarios, es decir, parece también un tema muy obvio, pero es increíble la cantidad o lo que nos encontramos nosotros en muchos proyectos cuando empezamos a revisar inventarios y hay productos que no se venden, que hay productos que están fuera del catálogo, pero que los seguimos manteniendo. Hay refacciones que utilizábamos en una máquina que nos dio servicio durante mucho tiempo y hoy no estamos utilizando. Otro de las ideas es compartir el riesgo financiero del negocio, es decir, ¿a qué grado podemos compartir el riesgo financiero con nuestros proveedores? ¿Hasta qué grado podemos compartir el riesgo financiero con nuestros clientes? Es decir, trasladar el riesgo del financiamiento o del financiamiento bancario a nuestros clientes, trasladar el riesgo del financiamiento a nuestros proveedores, aliarnos con nuestro proveedor, decir, oye, yo tengo infraestructura, tengo las relaciones con los clientes y tú tienes la mercancía, tú tienes la materia prima, pues nos unimos fuerzas. Yo no uso recursos para comprarte y compartimos el negocio o compartimos el mismo riesgo del negocio. Acordar con los proveedores nuevos esquemas de trabajo, ya se los mencionaba y les daba algunos ejemplos. Y finalmente realizar un inventario de capacidades capitalizables. Hoy es que somos muy buenos y somos muy buenas personas y somos muy buenas gentes, sí, pero eso no es capitalizable. Seguramente dentro de la organización hay algunas capacidades que hoy nos pueden ayudar a generar negocios. Entender nuevamente para qué somos buenos y cómo podemos trasladar esas capacidades hacia la generación de ingresos. Y otra recomendación y otra cosa que está sucediendo también en el mercado es preparar paquetes, es decir, empaquetar productos y servicios a un precio fijo, o reducir el tamaño del producto. Si yo te vendo, por ejemplo, una suscripción obligada por un año, hoy va a ser muy difícil que un cliente compre esa suscripción obligada por un año porque no existe la liquidez y porque tampoco tenemos mucha certeza de lo que va a suceder en el futuro. Entonces, quizá tengo que reducir el tamaño de mi producto. Quizá yo hasta hace poco tiempo solamente vendía mi producto en envases de 1 litro o en envases o en un por tonelada. Yo lo tengo que vender por litro o por media tonelada, cambiar el tamaño del producto para poder tener mucho más acceso al mercado y poder también generar ingresos de forma inmediata, evaluando siempre los costos adicionales que me pueden generar por el cambio en los lotes o en los tamaños de la venta. Vamos entonces a hablar del tema de financiamiento, que es una de las alternativas y otra de las formas en las que podemos hacer frente a la crisis de liquidez. Y solamente de mi parte dejarles esta reflexión. El financiamiento en esta normalidad siempre va a ser una alternativa para hacer frente a la contingencia. Nuestra recomendación es que si yo voy a ir al mercado por financiamiento, lo haga una vez que he hecho una revisión profunda de los fundamentos del negocio. Si me voy a financiar para seguir haciendo lo que he hecho y no cambio los fundamentos del negocio, no cambio la manera que estoy haciendo las cosas ante una realidad totalmente diferente, probablemente me estoy metiendo en un problema muy fuerte. Y además, es muy probable también que las instituciones financieras me cierren la puerta porque no están encontrando un proyecto viable en mi compañía.
decir, oye, pero si el negocio de los bancos es prestar, no van a decir que no. El negocio de los bancos es recuperar lo que se están prestando. Entonces, si los bancos perciben un riesgo o perciben que no hay un fundamento de negocio sólido, es muy probable que me cierren la puerta. Y si me dan el dinero, es también muy probable que me esté metiendo en un problema mayor si no hago cambio en estos fundamentos de negocio, si no reviso mi modelo de negocio y mi modelo de operación. Para hablar más sobre el tema de financiamiento, tenemos un invitado especial, es un aliado de Strategy Advisors a todos los temas de financiamiento que tienen que ver con nuestros clientes y es una persona totalmente involucrada, con mucha experiencia en el sector financiero y con quien hemos desarrollado varios proyectos en este sentido para ayudar a nuestros clientes. Nos acompaña Abraham Escobar y traemos algunos temas que queremos platicar con él, más que hacer de esto una extensión del webinar, es poder externarles algunas de las dudas, de las inquietudes que tenemos con temas de financiamiento y que ustedes también tengan la oportunidad de platicar un poco con él y hacerles llegar las dudas que tengan. Entonces, Abraham, bienvenido, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes, Sergio, muchas gracias. Excelente, buenas tardes. Como siempre, un gusto poder platicar contigo y poder revisar algunos de los temas que nos preocupan o que preocupan al empresario, al director de empresas y compartirlos con un especialista en ese tema como eres tú. Muchas gracias, pues atento. Realmente es bastante interesante y deja lo interesante, sino lo importante que mencionas en esta introducción. Así que pues atento a las dudas, ahí vamos a estar muy pendientes y a tus órdenes. Gracias, Abraham. Mira, el primer tema que tenemos en mente o la primera inquietud que nos hacen saber nuestros clientes, la gente con la que hablamos todos los días es, ¿existen facilidades? ¿Cuál es la perspectiva de financiamiento en este momento? ¿Realmente hay opciones para los empresarios o está cerrado el financiamiento a raíz de la crisis? Correcto. Bien, el impacto que ha tenido en el sector financiero, todas las cuestiones derivadas de la contingencia, ha sido muy fuerte. Realmente, en la mayoría de los bancos, dígase bancos nacionales y extranjeros con operaciones en México, han prácticamente cerrado las puertas, cerrado la llave a todo lo relacionado a crédito. Sin embargo, pues existen muchas más alternativas como las uniones de crédito, como las OFOMES o las arrendadoras, a través de las cuales pues uno se puede capitalizar y buscar la liquidez de la que menciones. Así que yo creo que las perspectivas en este sentido, o la tendencia es, bancos están completamente parados. A lo mejor ahorita hay un par de bancos que están retomando ya su nueva normalidad. Sin embargo, la mayoría no está operando con esta normalidad, no está operando. Inclusive están haciendo caso mayoritariamente a atender a los clientes ya en cartera. Adicional a que le dan mucha importancia a que los clientes que ya tienen pues no caigan en una cartera vencida, que es el principal compromiso y objetivo de las instituciones financieras en general. Sin embargo, los bancos pues sí se toman un poquito más labor en esto, dada que su cartera vigente es por mucho más grande que cualquier SOFOM. Entonces, sí existen muchas otras alternativas, muchas de ellas operando con normalidad. Inclusive en esta temporada hubo muchas alternativas que estuvieron operando con normalidad y, por supuesto, atendiendo las solicitudes de liquidez de los clientes. Ahora con la apertura y con los cambios en la regulación y la aparición de las fintech, pues también se abre una alternativa adicional para los empresarios y entender también que los bancos como negocios, si los bancos como empresas, pues también están sufriendo de esta misma contingencia y seguramente los índices de morosidad y las carteras se están viendo afectadas por estos temas, ¿no? Es correcto. De hecho, en un análisis que vi hoy por la mañana, hubo un aumento del 2.3% en cartera vencida en comparación con el mismo cierre del año 2019. Entonces, pues sí se ha visto el incremento de la cartera de morosidad en clientes actuales del sector financiero. Esta tendencia pues es en el financiero general, no nada más bancos.
Es decir, este indicador es el indicador que generaliza SOFOMES, SOFIPOS, uniones de crédito, bancos y cualquier otra institución auxiliar del mismo. Claro, sí, no, es una realidad a la que no escapamos nadie. Eh, nos mencionas que hay alternativas que quizá no sean la banca, que también es todo un tema del que podríamos hablar, cómo tendrían que empezar a modernizarse la banca en atención a todos Correcto. estos cambios. Pero en estas alternativas que sí son viables hoy, ¿qué tipo de proyectos se están financiando o qué proyectos tú ves con mayor viabilidad de poder ser aceptados para el financiamiento? En realidad hay financieras que están atendiendo todos los proyectos, inclusive habrá en el mercado por lo menos 5 financieras con las que actualmente tenemos un vínculo muy fuerte, las cuales están destinadas y especializadas en atender proyectos ya sea del mismo gobierno en sus 3 niveles o trabajar con contratos, por ejemplo, de Pemex, de IMSS o de alguna subsidiaria o paraestatal, ¿no? En este sentido, pues hay por lo menos 5 financieras en el mercado que están acostumbradas a esto. No quiere decir que las mismas no tengan a lo mejor más apretado todo este tema o que a lo mejor reevalúen 2 o 3 veces el mismo proyecto, pero sin embargo han seguido operando con normalidad. Fuera de esto, la verdad es que las operaciones con mayor viabilidad en este sentido, pues son todas las que mencionabas, ¿no? Todo el sector retail, todo lo que es comercializador de un producto básico, son operaciones que por supuesto pueden avanzar rápidamente. Yo más bien, o sería más fácil indicar qué sectores no están muy bien vistos actualmente por toda la coyuntura, que sería prácticamente el sector oil and gas, que es un sector que sí se está operando, o sea, sí hay recursos disponibles para este sector, sin embargo, vayan, por ahí dicen que no hay dinero más caro que el que no se tiene y evidentemente la entrega del mismo recurso pues va a tenerse que respaldar muy bien a través de garantías prendarias o garantías fiduciarias o garantías hipotecarias o en algunos casos todas las anteriores, ¿no? Todo dependerá del análisis que arroje el mismo análisis crediticio, todo lo que es el tema de flujo, todo lo que es el tema de historial en su buró de crédito. Yo creo que estos son dos determinantes y saber pues, prácticamente cuánto están dependiendo de los sectores que no le gustan a la mayoría de los bancos. Y como bien dices, es un tema que podríamos extendernos mucho más para indicar qué es lo que tiene que hacer la banca en México para tomar este tipo de riesgos, porque al final del día lo que hace un banco y cualquier institución financiera es administrar un riesgo, como bien lo mencionabas. Eh, Retomando las preocupaciones hoy de los directores de empresa, de los dueños de empresa, ¿qué recomiendas tú en particular? Si yo soy hoy un director de empresa que he implementado todas las medidas para incrementar la liquidez, para resolver estos problemas inmediatos, para buscar la generación de nuevos ingresos, he encontrado la manera de rediseñar mi modelo de negocio, pero me doy cuenta que no me va a alcanzar, que el plazo previsto era más largo, para recomponer esta situación era más largo, que necesito hacer inversiones adicionales. ¿Qué le recomiendas a este director de empresa que hoy necesita financiamiento? ¿Qué tendría que estar haciendo? ¿Qué tendría que hacer? Yo creo que primero es muy importante que visualicen su campo de maniobrabilidad, que no estén cerrados a las gestiones de muchas empresas que como A-Financial nosotros gestionamos financiamientos en sus diferentes modalidades, porque muchas veces el empresario se tiene que casi evangelizar a través de lo que puede generarle un leaseback, que es una vertiente del arrendamiento y que es un mecanismo a través del cual puede generar liquidez a través de sus propios activos sin la necesidad de que la entidad financiera se quede con los mismos. Es decir, pues, si tú tienes 50 camionetas que usas para tu transporte y distribución de lo que haces, de cómo operas tu negocio, estas mismas 50 unidades puedes ceder sus derechos a través de un contrato con una entidad, la cual te va a dar un retorno a tu tesorería y las unidades las vas a seguir manejando. En teoría,
lo que se busca es que la propia utilidad generada por tus transportes, tu maquinaria, tu mobiliario, sea la misma que paga la mensualidad del arrendamiento, ¿no? Porque se hace un retorno en un arrendamiento puro. Entonces, yo creo que habría que hacer entender muy bien al empresario mexicano que existen más opciones. Muchas veces son cerrados en cuestión de que pues yo siempre he hecho con Banorte y yo quiero un crédito y quiero la mejor tasa. Yo creo que ahorita es un tema más de cultura, es un tema más de cultura empresarial, es un tema de ubicar que las cosas ya cambiaron, ya no son las mismas, ubicar que si bien es cierto, muchas entidades se regulan a través de la tasa base del Banco de México, pues también debes de entender que a lo mejor tu negocio pues no es viable para las entidades que se regulan por el mismo. De repente llega el empresario que trae un mal historial o trae muy mal flujo de caja y dice, pues yo quiero TIE más 3 puntos y si no es así y si no es en crédito y no traigo garantías. Yo creo que más bien es hacerle entender pues dónde estamos parados, que las reglas del juego en el mercado global han cambiado brutalmente y que pues nos tenemos que atener a esto y atener a buscar un enfoque, como bien dices, ¿no? Para concentrarnos en la liquidez. Eventualmente la rentabilidad se va a recuperar siempre y cuando tengas liquidez por el momento. Si no tienes liquidez actualmente, pues, prácticamente estás en quiebra técnica y vas al desfiladero, ¿no? Sí, siempre, y ahora que lo expones de esta forma, siempre en el rediseño del modelo de negocio, en la definición de la manera en que vamos a establecer nuestras relaciones hoy con clientes, proveedores, me parece que la mano del especialista financiero que tiene toda esta visión global de los mecanismos que podemos utilizar para apalancarnos, para poder generar, cerrar negocios y todos los mecanismos administrativos y legales que pueden haber, como el que ya nos mencionas ahora, pues yo creo que es totalmente necesaria, ¿no? Es decir, existen muchas alternativas para hacer viables el modelo, muchas alternativas financieras para hacer viable un modelo de negocio más allá que de las tradicionales que puede ser un crédito revolvente o algún financiamiento tradicional. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es la pregunta obligada y con la que por mi parte cierro esperando poder después ayudar con las preguntas que tienen los Correcto. participantes. Y es, en ese sentido, simplemente, ¿qué haces tú y tu compañía para ayudar a los directores de empresa, a los empresarios a tener este acceso al financiamiento? Fíjate que es muy importante lo que mencionas porque nosotros justamente lo que hacemos es asesorar al cliente. Antes que nada, nosotros lo asesoramos, analizamos y entendemos la estructura de la compañía, la estructura numérica, la estructura operacional y logística de la compañía. Y con base en todo ese desmenuce de información, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerle algo a la medida. O sea, realmente nosotros no somos un banco, no estamos casados o representamos directamente a un banco. No es como que yo te quiera vender Banorte o Bancomer, por decirte algunas, ¿no? Algunas de las principales entidades. Simplemente nosotros buscamos con base en las condiciones de tu compañía acercarte y perfilarte a la mejor opción. Realmente opciones hay más de 100 en México, muchas más de 100. Entonces, eh, yo creo que está fijado en eso. Excelente, muchas gracias. Vamos entonces a dar paso a las preguntas que tienen los participantes del webinar y con todo gusto, insisto, este debería ser el momento más constructivo y que nos nutra más de los webinars. Si me permiten, yo con mucho gusto leo las preguntas que nos hace la audiencia. Comenzamos con Carlos Escudero, que dice, en la coyuntura actual, los gobiernos están otorgando créditos baratos para autofinanciar a pequeñas empresas. ¿Considera que es un riesgo mayor de lo que normalmente era antes de la pandemia y qué se debe tener en cuenta? Ok, bueno, estos créditos, no son malos estos créditos, simplemente creo que las señales que ha emitido el gobierno federal a través del mismo han sido algo equívocas. No significa que sean créditos malintencionados ni mal dirigidos, simplemente creo que
lo hacen ver mucho más fácil de lo que es. O sea, evidentemente, todo lo relacionado a gobierno siempre te va a dar una cara, siempre te va a vender muy buenas cosas y al final terminan siendo otras. Entonces, yo creo que hay que tener muy, muy en claro los términos y condiciones a través de los cuales se esté planeando financiar, además de que hay que ver, evidentemente, los montos. Vaya, la banca de desarrollo comprende muchos sectores, por lo general, y te puedo decir que he tenido muy buena experiencia con FIRA, con AFIN, con Bancomext. Sin embargo, estos créditos de los que me haces conocimiento, realmente habría que revisar muy a fondo, habría que revisar estos términos que se plantean, las letras chiquitas que muchas veces la gente no acostumbra a fijarse. Yo creo que hay que fijarse en todo eso para poder ahora sí hacer un análisis correcto del qué tan buena oportunidad puede ser al corto y mediano plazo, ¿correcto? Se perdió tu audio. Ya, disculpa. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos con la siguiente pregunta que dice Mario. Sin ser financiero, desde mi compañía estamos fomentando estos objetivos para generar liquidez, invest in training, implement a better procurement system, supply chain consolidation, identify primary and secondary sourcing, consider outsourcing for not core processes y considerando los básicos, cost control, travel ban and hiring freeze desde administración y finanzas. ¿Ven, Sergio Abraham, alguna otra alternativa de objetivos no financieros que debamos de poner en la mesa? Pues fíjate que no, yo veo muy completa la estrategia, en este sentido sí, yo no le pondría más, digo, habría que estudiarlo a fondo, pero me parece que está muy completa la estrategia, ¿eh? No sé, Sergio, qué opine. No tienes audio. No te escuchamos, ¿eh? Disculpen, tenemos unas fallas técnicas para la computadora de Sergio, así que continuamos. Listo, ya regresó. Correcto. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta con Alan. Dice, creo que la congelación de contratación no es la mejor opción. Tendrías que tener muy medida la posibilidad de ampliar cargas de trabajo, pero sin perjudicar la capacidad de generación de cada uno de tu personal. Correcto. Hoy en día existen muchos productos financieros, muchas modalidades de crédito. Una de ellas es precisamente el crédito. Es un crédito dirigido a empresas para hacer frente a las nóminas en épocas donde pues, la liquidez se ve rezagada por algún factor. En este caso, me queda claro que el factor es la contingencia. Entonces, hay muchas instituciones las cuales sí están dando ya sea prórrogas o están ofreciendo créditos destinados para el cumplimiento del pago de nóminas a sus empleados, ya que, bueno, el recurso humano sabemos que es importantísimo y determinante pues, para que la empresa siga produciendo, ¿no? Sí, correcto. Y mira, más regresando al tema de negocio, de estrategia de negocio y de lo que está sucediendo en el ámbito laboral, es que vamos a tener que tener una reconfiguración o una revisión de los esquemas laborales tradicionales. Si estamos empezando a migrar a estos temas de trabajo remoto, de cambios en la colaboración, en donde van a cambiar horarios, esquemas de contratación, etcétera, pues tendrá que haber también una revisión de cómo se llevan o cómo se establecen hoy las relaciones laborales entre empresa y colaborador y en consecuencia pues, los esquemas de contratación, de supervisión, de trabajo. Entonces, bueno, también en ese sentido tendrá que ponerse al corriente la autoridad, tendrán que ponerse al corriente las regulaciones para ajustarse a esta nueva normalidad. De acuerdo, dice Mario, gracias Alan y Abraham, consideramos mejor hacer el hiring freeze y administrar las cargas de trabajo que empezar a reducir el headcount. Es correcto. Siempre es una buena alternativa y en este análisis de riesgos de continuidad de negocio también pues, existe este tema que hay que revisar, ¿no? Es decir,
Si yo empiezo a hacer el downsizing, si empiezo a recortar el headcount, cuánto de la capacidad productiva empiezo a perder. Y sobre todo, pues voy a tener una presión hoy sobre el flujo, sobre la liquidez. Cuando el mercado se recupere y tenga que recuperar esta fuerza laboral, que tanto de esta fuerza laboral pues necesita especializarse y adquirir el conocimiento de mi negocio. Entonces son temas que hay que revisar a detalle, y en la medida en que podamos encontrar alternativas para que esto no suceda, pues nos va a ayudar a mantener la continuidad de la operación bajo las condiciones en las que queremos hacer. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Luis. Me gustaría escuchar sus palabras a manera de conclusión. Si gustan, comenzamos con Luis, por favor. Correcto. Sí, bueno, pues la conclusión es: estén abiertos, todo el sector empresarial. Por supuesto que nosotros hemos lanzado últimamente, de hecho tenemos una campaña de aliados comerciales a través de la cual buscamos hacer llegar todo este conocimiento a empresas en diferentes sectores, de diferentes industrias, para que contemplen pues las ventajas de trabajar con un gestor financiero, que además una de nuestras principales ventajas es pues estos vínculos tan sólidos que tenemos al interior con más de 80 instituciones financieras, que por supuesto los pongo a la disposición sobre la mesa y que seguramente podremos llegar a un buen puerto, pues para atender las necesidades de liquidez de cualquiera de nuestros clientes. Así que el programa y las campañas estarán en línea, estarán en nuestras principales redes para que estén atentos, para que sobre todo tengan este conocimiento y bueno, de la mano de los expertos como Sergio, Mario Monroy y algunas otras personas dentro del pool de servicios. Muchísimas gracias, Luis. Gracias por tu intervención. Sergio, por favor. Bien, finalmente recordarles que si bien la liquidez, la rentabilidad son temas esenciales de la organización, responsabilidades del director general, del director financiero, no es un tema solamente de ustedes. Involucren al equipo, involucren las áreas de operaciones, cadena de suministro. Todos seguramente tendrán algo que aportar para resolver este problema. El tema da para mucho. Creo que resultaría demasiado ambicioso tratar de cubrir este tema en una hora. Hay muchos factores de entorno económicos, muchos factores de detalle financiero, de acuerdo a las condiciones de cada organización, que pueden jugar a favor o jugar en contra de esto. Hay que dedicarle tiempo, hay que profundizar el análisis, hay que meterse al detalle. Y cuando insisto en que no están solos solamente, únicamente al interior de la organización, sino que el involucrar a proveedores, a instituciones financieras, a especialistas como Abraham en esta revisión siempre va a ayudar a construir y a resolver un problema que ya de por sí es complejo, como el de la liquidez. Hay muchas alternativas en el mercado, hay muchas formas de hacerlo, y también en estos temas financieros que parecen cuadrados y de 2 más 2, el uso de la creatividad también y de encontrar soluciones creativas nos puede ayudar mucho en este proceso. Así es que comparto totalmente lo que nos dice Abraham. Ábranse, no tengan miedo. A veces creemos que el dinero más caro es el de financiamiento, pero muchas veces puede ser aún más caro el dinero que los accionistas están poniendo en la organización, y para esto hay muchos parámetros, incluso matemáticos, para definirlo y para encontrar cuál es la mejor relación entre el capital que expone el inversionista y el capital que puede llegar, o los fondos que pueden llegar a través del financiamiento. Y seguramente tendremos una buena sugerencia para ustedes si es que existe la necesidad y el interés por acercarse a las instituciones financieras. Muchas gracias, Abraham, por acompañarnos. Siempre el poder escucharte nos nutre mucho y nos da una luz también acerca de lo que hay en el mercado y lo que podemos tener más allá de los propios recursos del empresario, del accionista, o los propios recursos de los clientes. Estamos, insisto, en el mismo barco y estamos sufriendo el mismo problema de liquidez. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Y estamos contigo trabajando para ayudar a nuestros clientes en este tema.
Perfecto, muchas gracias a ti, muchas gracias por escucharnos. Nada más para reforzar el tema de la creatividad de la que hablas, yo creo que es importantísimo contar con una creatividad y considerar ahí todas las vertientes y factores que alguien tiene para hacer frente a los compromisos pues, meramente de la empresa, como lo son nóminas, como lo son pago a pasivos, a proveedores, a bancos, etcétera. Yo creo que contamos con muchas opciones, de verdad contamos con muchas opciones y opciones que los empresarios ni saben que existen y que creo que pueden resultar en algo muy bueno si se da la oportunidad de platicarlo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ambos. Strategy Advisors quiere premiar a una persona que nos ha estado acompañando en los 6 webinars que hemos transmitido, Arturo Arévalo. Gracias y felicidades por esa constancia y por tu participación con nosotros. Nos vamos a poner en contacto contigo en breve para poderte explicar la dinámica y aplicar tu premio. Los invitamos al resto a seguir participando con nosotros en los webinars que vamos a tener próximamente. Viene un invitado especial la próxima semana, Diego Díaz, con el tema omnicanalidad, qué es y cómo desarrollarla. Además de ello, los invitamos a ingresar a nuestro grupo de WhatsApp. Es un club que tenemos a disposición para ustedes. Pueden encontrar el link en el chat de esta sesión y a seguirnos en las redes sociales que tenemos también como Strategy Advisors. Perdón, porque creo que llegó una pregunta ahí de Alejandra de OneCard que me parece interesante, que nos puede ayudar ahí. Correcto. Adelante, si gustan, la leo. Dice Alejandra. Sí. ¿Es confiable la empresa D&B en la validación de las empresas para poder valorar si se les otorga o no crédito? Fíjate que D&B es Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet es una empresa realmente reconocida y sólida que incluso tiene varias vertientes de negocio. Sin embargo, sí creo que es muy importante, sí creo que es confiable, realmente es una empresa a través de la cual muchos operadores, inclusive varias financieras, cuentan para algunos de los procesos. Entonces, yo creo que sí es muy, muy fiable esta empresa para la validación pues que dentro de un análisis crediticio. Sí, hoy las calificadoras, las empresas evaluadoras de crédito, incluso los mismos bancos también, están muy metidos en temas que van más allá del estricto análisis de los financieros y que vienen con temas relacionados a control interno, gobierno corporativo y que le dan solidez precisamente a estas calificaciones, a estas evaluaciones, y es parte del alcance que tienen estas organizaciones. Es decir, hoy no basta que me entregues un estado financiero firmado por tu CFO o por tu contador de confianza, sino que tienes que demostrar que hay atrás de eso los controles y el modelo de gobierno corporativo que asegura que lo que estás presentando está avalado y está fortalecido con una serie de procesos, controles, etcétera, más allá incluso que la validación que hace la autoridad fiscal o algún despacho externo. Es correcto. Insisto, este tema da para muchísimo más y podríamos quedarnos mucho tiempo aquí, pero también entendemos que sus tiempos están complicados, que el tráfico, como nos decía Mario, de la sala hacia el comedor se puede complicar algunas veces. Correcto. Pero bueno, vamos a estar pendientes ahí por cualquier cosa. Estoy presente en el grupo de WhatsApp. Sí, seguramente surgirán algunas otras dudas. Entonces, con todo gusto las puedo ir atendiendo ahí eventualmente. Perfecto, pues esperamos entonces aprovechar por parte de la audiencia esa invitación. Muchas gracias a ambos. Lamento cerrar el tiempo del webinar, pero esperemos que podamos habilitar en algún otro momento el espacio. Seguramente así será. Muchísimas gracias. Gracias a todos y los esperamos para la próxima. Gracias, insisto. Abrazo. Gracias. Terminamos esta primera serie. El webinar de la próxima semana es un tema adicional que surgió como un requerimiento particular. Es decir, hablamos mucho de omnicanalidad, de salirnos de canales tradicionales, de entrada a lo digital, pero esto no va únicamente de cerrar la puerta de la tienda e irme y montar mi tienda electrónica. Entonces hay muchos detalles atrás de una estrategia de omnicanalidad y primero es entender qué es y cómo desarrollarla. Más adelante vamos a tener también un tema particular para la industria de la construcción, que es una de las
primeras industrias en las que ya oficialmente se decreta que tienen que regresar a la operación y donde hay también muchos elementos que considerar, no solamente en materia sanitaria, sino en materia del modelo de negocios y en materia de financiamiento, incluso para sus operaciones. Y estaremos haciendo más adelante también algunos webinars particulares para ciertos nichos o sectores de negocios. Así es que seguimos moviéndonos y seguimos con la intención de verlos aquí y de seguir entregando información de valor. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en estos 6 primeros webinars y nos vemos más adelante por aquí. Y por supuesto, tomamos en cuenta ese comentario y vamos a trabajar en un tema para poder atender tu solicitud. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.